Bueno, siendo 18:30 como todos los jueves, desde que empezamos, gracias a la idea de... ¿Se escucha bien? No sé si... Después me avisas si se escucha bien, por favor. Este, Gracias a la sugerencia de una entrañable persona para mí que se llama Nancy Perlo, empezamos ese 16 de marzo, y ahí estamos, todavía al día de hoy, todos los jueves, ya no sé ni cuántos jueves llevamos. Bueno, vamos a arrancar con el tema entonces de hoy, que se llama el obvio y los imaginarios. Si a mí comprender este tema me cambió la vida. Ojalá que te pase lo mismo a vos. Si lo podés comprender, muchas cosas van a cambiar. ¿Hay, hay poca luz o no? ¿Me prendés ahí, acá arriba? Es un tema de iluminación, ustedes disculpen, pero mucha gente que viene, que ha hecho terapia conmigo, casi todos lo conocen, porque no hay, eh, no hay caso donde no quepa. Hecho terapia conmigo, casi todos lo conocen, porque no hay donde no quepa este tema. Y cuando uno aprende a hacerlo y aprende a evaluar con esto la conducta propia y la de otros, la verdad que te vas a ahorrar infinidad de problemas. Y ahora vas a ver por qué. Voy a dejar los servicios parroquiales para después, porque quiero incluir algunas cosas que son interesantes pero me parece muy importante que primero toquemos este tema del obvio y los imaginarios. Esto lo aprendí hace muchísimos años cuando hice el curso de psicoterapia gestáltica, o sea, año 90 o 91. No dejé de usarlo hasta el día de hoy. Así que son 30 años que me manejo con este concepto tan importante. Bien, después de hacerle tanta publicidad, vamos. ¿Cómo se puede definir lo obvio? La verdad que acá es medio difícil hacerlo porque incluso se hace un ejercicio con esto, pero te lo voy a contar el ejercicio para que más o menos te des cuenta cómo funciona. En Gestalt se define lo obvio como algo que ingresa a nuestro ser a través de los cinco sentidos: vista, oído, gusto, tacto y olfato, o bien viene de nuestro propio, eso viene del afuera: tacto, gusto, vista, eh, oído y olfato, y después desde adentro aquello que yo pienso y siento, y eso, únicamente eso es lo obvio. O sea, aquello que yo oigo, veo, degusto, huelo o toco, o bien desde el interior, lo que yo estoy sintiendo, ya sea una sensación corporal o una sensación o un sentimiento o una emoción, que no son lo mismo. Sentimiento o emoción no es lo mismo. Algún día hablaremos sobre las emociones y se van a sorprender cuando lo hagamos.
Porque hay clasificaciones de las emociones, pero no es el tema de hoy. Entonces, desde el mundo interno, lo que yo pienso, lo que yo siento, y se termina la historia. Eso es solamente lo obvio, lo que yo puedo ver, oler, tocar, escuchar o degustar. Desde el afuera y desde el adentro, lo que yo pienso y siento, ya sea sensaciones corporales o sentimientos o emociones. Entonces, hay un ejercicio que hago en terapia, pero te lo voy a contar cómo es, que se llama el obvio y el imaginario. Entonces, el principio es, me es obvio que, imagino que. Entonces, por ejemplo, siempre agarro algo que tiene puesto mi paciente frente a mí. Entonces le digo, ¿el sonido está bien? Ah, ok. Entonces, siempre agarro en general algo que tiene puesto porque es fácil. Entonces le digo, bueno, me es obvio que tenés un suéter bordó, como en mi caso hoy. Imagino que te lo compraste vos. Es un imaginario sobre ese obvio. Ok. Y le invito al paciente a que me tire un obvio y un imaginario sobre ese obvio a mí, sobre lo que se le ocurra. Ahí empiezan, ahí empiezan los intríngulis, porque normalmente confundimos muchas veces este tema de los obvios, porque por ejemplo me dice, me es obvio que sos médico. Y le digo, ¿cómo sabes que soy médico? Eso no te es obvio. No, no podés, a menos que hayas entrado en el Ministerio de Salud y te hayas fijado en el registro de médicos. ¿Entendés? Esta es la única manera de que para vos sea obvio que soy médico. Ni siquiera mirar un título, porque lo que podrías decir es, me es obvio que en la sala de espera tenés un título colgado de médico. Imagino que es verdadero, porque ni siquiera podés saber si eso es mentira o no. Lo obvio es solo lo que entra por tus sentidos. Entonces, ver un título no te da la certeza de que eso es verdad. ¿Entendés cómo es? Cuando empezás a mirar esto con detalle, vos decís, pero entonces nada es obvio. Bueno, ¿qué vivo? Ese es el problema con nosotros, que muy pocas cosas son obvias. Entonces, siempre me dicen eso, me es obvio que sos médico, qué sé yo. Bueno, le digo, la verdad que para vos no puede ser obvio, a menos que hayas investigado, en cuyo caso sí puede ser. Si vos te metiste al ministerio, buscaste mi matrícula y la encontraste y que estoy actualizado y que, bueno, ok, tenés razón. Vuelvo entonces yo a tirarle otro obvio y otro imaginario. Entonces, a veces se puede establecer hasta como un diálogo. Entonces, me es obvio que vos no, que no es obvio para vos que yo soy médico, por ejemplo, que yo lo sé, pero él no lo sabe. Resultado, me es obvio que no es obvio para vos que yo soy médico. Imagino que das muchas cosas por ciertas. Entonces empieza a elaborarse como un diálogo solamente con esta premisa. Me es obvio que, imagino que. Y así seguimos. Podemos seguir incluso minutos y minutos con el obvio y el imaginario, pero de golpe le cambio las reglas y le digo, ok, mira, yo te dije la primera vez, me es obvio que tenés un suéter bordó. Imagino que lo cambiaste por eh, droga que le robaste a un dealer en la Villa 31. Por supuesto la gente se sorprende. Le digo, ahora tirame un novio en imaginario a mí. Me tiran cualquier novio imaginario y le vuelvo a decir, bueno, le digo, mira, me es obvio que tenés un suéter bordó. Imagino que vendiste un misil a Irak, que robaste de Río Tercero antes de que la volaran y, y que con eso te compraste el suéter. Y así, y así establecemos, él me sigue tirando y yo le sigo tirando.
Entonces, cuando, cuando le tiré 10 o 15 imaginarios distintos sobre el suéter Bordeaux para el ejercicio, entonces le pregunto, ¿qué conclusiones sacas sobre eso? Bueno, lo primero es que hay muy pocos obvios, lo cual es absolutamente cierto. Hay muy pocos obvios y con esto es la primera conclusión que tenemos que llegar es esa. Hay pocos obvios. Si obvio solamente es aquello que ingresa por los sentidos o lo que yo pienso y siento en mi interior, ¿cuántos obvios realmente manejamos en nuestra vida? ¿Cuántos obvios manejas en tu vida? ¿Y cuántos del resto son todos imaginarios? Ok, lo primero, hay pocos obvios. Lo segundo, tenemos la costumbre de dar por obvio un imaginario, como este caso de, es obvio que sos médico. Esto es un imaginario en realidad. Él no puede tener la certeza a menos que lo haya investigado. El dato fehaciente. Si no, para él es un imaginario. Sin embargo, lo da por obvio. ¿Por qué? Porque hay un consultor, entra a un consultorio, ve un título. Este, y solemos dar por obvios un montón de imaginarios que no sabemos si son verdad o no. Y esto es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque resulta muy fácil, primero porque da lugar a enorme cantidad de conclusiones falsas. Segundo, porque da lugar a conflictos. Tercero, porque dar por obvio un imaginario que viene de nosotros o de la afuera nos hace vulnerables a que nos introduzcan cualquier idea que los demás quieren que tengamos. Y voy a desarrollar esto un poco más. Lo primero, es muy común imaginar algo y decir, bueno, esto es lo que pasó. De hecho, es un vicio, por ejemplo, de los que interpretan psicoanalíticamente. No chequean, digamos, si hay algo que le falta y que no tenía Freud, porque Freud era un científico extraordinario, que incluso hasta se retractaba a sí mismo cuando se había equivocado, o sea que él chequeaba todo. Sin embargo, hoy es muy fácil encontrar terapeutas que dicen a vos lo que te pasa es tal cosa. No lo chequean, no lo pueden confirmar. Y sin embargo siguen adelante, dando por obvio su propio imaginario. ¿Y será verdad? ¿Y cuántas veces se equivocaron? ¿Qué porcentaje de error tienen? Bueno, esto es lo que nadie pregunta, ¿no? Dar por obvio un imaginario es un grave, grave error. Y error porque lleva a enorme cantidad de conflictos, ¿no? Porque si yo, imagínate, yo empiezo a decir que vos le robás la droga a un dealer en la Villa 31 y con eso te compras ropa, y se lo empiezo a decir a los demás, che, tenés cuidado con este, que mexicanea a los dealers, y con eso se compra pilcha. Yo le vi un suéter nuevo, y seguro que lo hizo eso. Entonces, estas cosas terminan siendo rumores de pasillo eh, que se dan por obvios. Finalmente, todos los rumores son imaginarios, a menos que los cheques y lo confirmes o lo des por tierra o lo descartes. Pero si no haces esa operación, todo lo que te transmiten a vos es un imaginario. ¿Entendés la importancia de esto? ¿Cuántas veces nos hemos embarcado en dar por obvio algo que no lo es? ¿Cuántas veces? Empecé a pensar en tu vida cuántas veces te equivocaste por haber creído. Una vez
Cuenta un profesor mío de un posgrado, dice que estaban cargando las valijas para irse de vacaciones con la familia. Y entonces la hija, él estaba muy serio, entonces la hija le dice, bueno, si vamos a empezar las vacaciones con esa cara de orto, y el padre le dice, bueno, si me hubieras preguntado, te hubiera contado que me duele el hígado. Tengo un ataque de hígado. Esto, que parece parece una boludez. Esto, acá se ve claramente cómo fácilmente se puede entrar en un conflicto con el otro simplemente por haber dado, por obvio, por cierto, algo que se me ocurrió a mí. ¿Está serio? Bueno, si está serio, está con cara de orto. No es que le duele algo. ¿Me entendés? Por eso los imaginarios, si vos querés vivir de una manera más sana, los imaginarios hay que chequearlos. Y se acaba el problema. Entonces, che, pa, te veo serio, ¿te pasa algo? Y le hubiera dicho al padre, sí, me duele el hígado. Y ya está. No hubiera generado conflicto, no se hubiera peleado, no se hubiera calentado ella, ni él después cuando le contestó. Entonces, fíjate todo lo que puede llevar. Esto es una pavada. Imagínate cuando alguien se empieza a dar máquina con el hijo, con el socio, con la mujer, o la mujer con el marido, y se empieza a dar máquina, y máquina, y máquina, y máquina. Son todos imaginarios, uno arriba de otro. Esto se llama hacer una escala de inferencias, ¿no? Cuando uno empieza, mete un imaginario y después mete otro y después mete otro y después mete otro, todos imaginarios. Y se hace una bola que después es inmanejable. Porque a todos los da por obvios, ¿entendés? Entonces, hay poquísimos obvios. Damos por obvio muchísimos imaginarios. La tercera, existen infinito número de imaginarios para cada obvio. O sea, para ese suéter bordó que tiene mi paciente puesto, yo podría haber puesto 50 imaginarios distintos. Del más loco al más probable, ¿qué me importa? Digo, qué sé yo cómo fue. ¿Cómo llegó ese suéter a las manos de él? Y el único que sabe la verdad es el que tiene el suéter puesto. Entonces, por eso digo, lo más sano para la vida de todos es, si tenemos un imaginario, chequearlo. Che, mira, te veo así. ¿Es por esto? ¿O es por lo que se me ocurre a mí, no? Y el otro me va a decir sí o no. No, nada que ver, es por otra cosa o es por la otra. Entonces, hay poquísimos obvios, muchísimos imaginarios. Damos por obvio los imaginarios y existen infinitos números de imaginarios para cada obvio. El único que sabe la verdad es el depositario de mi imaginario. Entonces, che, ese suéter, ¿cómo llegó a tus manos ese suéter? Punto. Se me acabaron todos los imaginarios que yo había metido, se derrumban hasta quedar uno solo, que por ahí ni siquiera lo había imaginado. Entonces, esa persona me va a decir, mira, me lo regaló mi novia. Ok. ¿Qué fue lo obvio para mí? Y acá viene otra cosa. ¿Qué fue lo obvio para mí? Que me dijo, me lo regaló mi novia. Entró por el oído. Ok. ¿Yo puedo saber si se lo regaló a la novia? No. En realidad, lo único que sé como obvio es lo que me dijo. Ni siquiera sé si me está mintiendo. Entonces, chequeo y le digo, che, ¿cómo llegó este suéter a tus manos? Me lo regaló mi novia. Ok. Por ahí después descubro que no. Pero el único obvio para mí fue lo que él me dijo con sus palabras y que ingresó por el oído. ¿Entendés? Se empieza a volver complejo esto. ¿Sabés quiénes saben mucho de esto? Los abogados y los jueces. Porque los jueces se manejan con evidencia, no se manejan con imaginarios.
No, para mí este tipo fue lo que hizo, fue esto, esto los fiscales pueden imaginar, pero los jueces tienen que buscar lo obvio, porque solo con lo obvio vos podés tener una idea clara de lo que pasó. Vos tenés que chequear, es como yo te decía del título, vos tenés que chequear. Y eso es lo que hacen los jueces. Y eso es lo que hacen los abogados todo el tiempo. Nunca le entregues un papel a uno, como me decía una amiga hace muy poco tiempo, nunca le entregues un papel a un abogado sin hacérselo firmar, un recibo de que le entregué tal papel, porque después te dicen, pero yo te firmé algo que vos me entregaste esto. Es muy común esto, los abogados viven pidiendo papeles para todo, porque se basan, todo su trabajo está basado en lo obvio, en los papeles. Firmas, cosas, pruebas. Y las pruebas son cosas obvias. Por lo tanto, los que más saben manejar esto son los del mundo judicial, si querés. Después los periodistas, que andan buscando obviedades. No basta con que les lleven un chisme, tienen que chequear. Obvio e imaginario. Si te pones a pensar en cuántos despelotes vinculares te metiste con amigos, con parientes, con socios, en la calle, por haber imaginado algo que no era verdad. Pensalo. No te quedes con los imaginarios. No lo des por obvio. Este, chequea. Estoy cansado de eso con los supuestos videntes, ¿no? Y toda la gente que va a ver a los videntes. Y a todos les pregunto lo mismo. ¿Qué porcentaje? Porque finalmente una evidencia, ¿qué es? Es algo que le viene a esa persona. ¿Y cuánto chequea? ¿Qué porcentaje de error tiene? Porque esto es lo que pasa. Creemos que como es un vidente, no sé qué, o te abre los registros akáshicos, que hoy está de moda. Algún día voy a hablar en profundidad sobre eso, que no es tal, pero bueno, no voy a detenerme ahora en esto. ¿Qué porcentaje de error le adjudicas? En general, te voy a decir lo que piensa la gente. Cero porcentaje de error. Lo que me dijo, que me tiró las cartas, que me leyó el tarot, que me no sé qué, que me tiró las runas, o que me leyó el aura o el registro acásico, la gente le da 100% de validación como obvio a esto que le dice un vidente. ¿Y será así? 100%. Disculpen, pero yo soy científico, entonces no puedo, no puedo entender esto. Porque nadie tiene 100% de acierto en todo, ni siquiera los médicos. Miren que nosotros los errores cuestan caros y sin embargo somos humanos, por lo tanto es imposible evitar el error a menos que chequeemos que trabajemos todos en equipo de 5 o 6, ni siquiera de 2, de 5 o 6, y así trabajemos toda la vida. Y entonces escaparía muchos menos errores, pero si no, ¿cómo hacemos para evitar un error? Muy bien, este se lo vio y los imaginarios. Tiene infinitas connotaciones y si lo aplicas en tu vida, muchísimas cosas van a mejorar. O por lo menos vas a tener claro que cuando tenés un imaginario, es un imaginario, no es un obvio. Te faltaría chequearlo, pero por lo menos sabes eso. Bien. Y en relación con esto, vamos a otra cosa. Miren, la semana pasada, justo, que yo pensé que, la verdad, cuando me plantearon el tema de la incertidumbre, yo pensé que iba a ser una charla más. Yo me manejo mucho con este tema, pero la verdad que hablar sobre la incertidumbre, digo, esto tendrá pegada. Fue uno eh, de las charlas que más reproducciones tuvo. Tiene casi 1.600 reproducciones a hoy, al día de hoy.
Y eso que vieron lo que es en Facebook, ya una, o en las redes, una noticia que entra, un video que entra, dura 3 días de vigencia y se apaga. Este, mm, por lo tanto, uno para traer vigencia tendría que cada 2, 3 días estar publicando, 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 porque la gente lo toma y se apagó. Este, Salvo que seas un youtuber, que vas a meter 1 millón de personas haciendo TikTok o TikTok, no sé cómo es el coso ese, y entonces la gente se va a reír. Pero cuando hablas en serio, este, esta charla que hicimos la semana pasada sobre incertidumbre tuvo una pegada bárbara. Y mirá qué casualidad. Salió esta semana, obvio imaginario, salió una semana lo obvio, que fue una investigación del OPSA, OPSA, O P de papá, S de soledad, A de Aníbal, OPSA, que es el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA, que depende de la Facultad de Psicología de la UBA. Esta gente, psicología social aplicada, o sea que van todo el tiempo a ver el estado de salud mental de la gente y toda esta historia. Y para esto hacen encuestas. Desde que empezó la cuarentena hasta ahora hicieron 10 informes, 10 informes. El último salió esta semana, todavía no está subido. Si entras en OPSA, googleás OPSA, encima esto, por favor, hoy con Google, con un celular que tenga Google, vos entras a cualquier lado, buscás, chequeás información, buscás lo que querés y la información te llega. Por ahí te cuesta encontrarla. Mirá, el otro día se me ocurrió buscar cuántos niños desaparecen en el mundo por año. Me costó un montón encontrar el número. Solamente en India desaparece 500.000 de niños por año. Algunos los encuentran, otros no, otros se pelean con la familia y no vuelven nunca más, otros vuelven desaparecidos, que pueden volver o no. 500.000 niños por año solamente en India. Tiran cifras como de 9 millones. Estados Unidos tiene 50.000 niños desaparecidos por año. Así que, mirá, esto me costó chequearlo, me costó mucho encontrar ese dato. Entonces, OPSA, este observatorio hace encuestas. En este caso, en el último informe, que fue el 10º, que se publicó esta semana y que lo han pasado por varios canales de televisión, incluso está en la revista Noticias Digital, si entras está el informe completo, porque el 10º todavía no está subido a la página. Lo hicieron sobre casi 3.000 personas y encontraron, tenés que buscar crisis coronavirus, estudio 10, estudio número 10, porque hasta el 9 está subido. Como salió hace una semana, esta semana, bueno, la emoción dominante en este momento en esas 3.000 personas que evaluaron es la incertidumbre. Y después le sigue el cansancio, la angustia, la tristeza y la depresión. Más de la mitad tienen ceguera de futuro, no ven el futuro. Esto es lo que hablábamos la semana pasada, que yo les comentaba, que es cuando una cosa se cronifica, uno ya no se imagina sin eso, digamos. Esto es lo que pasa con los dolores crónicos. Cuando uno tiene un dolor crónico, llega un momento que ya no se imagina sin dolor. Y encima, como no le dan tiempos y le dicen, mira, esto se va a terminar, es como el dolor lumbar. Una lumbalgia aguda, el 95% de las lumbalgias, de los dolores lumbares agudos, 95% terminan entre 4 y 6 semanas. Cuando a uno le dicen así y te dicen, bueno, flaco, bancátela, vas a llorar, pero en 6 semanas se te va, uno ve un horizonte, pero cuando le dicen, no, 2 semanas más, 2 semanas más, esta debe ser la octava prolongación hasta el 17 de julio. Entonces la gente tiene ceguera de futuro, más del 50% en este informe. 82% de la población encuestada dice que el COVID es una amenaza para la salud pública. ¿Cree esto?
Ahora, empezaron a preguntar sobre la salud económica, física y mental. Y entonces, fíjense, para ellos, el 36% de la población encuestada hoy lo ve como un tema, como un problema de salud económica. 36%, un tercio de la población ya no lo ve a la cuarentena como un problema de salud, lo ve como un problema que me estoy fundiendo y me quedo en cero y, no, y termino en los tachos, no sé dónde voy a terminar. 34% como un problema de salud física y 30% como un problema de salud mental. Esto es lo que yo contaba la semana pasada desde mí, pero yo no tenía un novio como tiene ahora este observatorio de psicología social aplicada de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la cuarentena, 50% está algo o muy en desacuerdo. La mitad de la gente ya está harta, ¿entendés? Ya está en desacuerdo con esto. Y 63%, dos tercios, dice que hubiera sido mejor que lo dije la semana pasada, un equipo consultor interdisciplinario, un equipo más amplio que no solamente infectólogos o epidemiólogos, 5 o 6, asesorando una decisión estratégica de un gobierno. Tendrían que haber llamado psiquiatras, psicólogos, médicos, clínicos, economistas, es decir, ver un panorama más global. No, no se hizo. Bueno, 63% del público tiene esta misma noción que a mí se me ocurrió la semana pasada. Así que te invito, si querés ver más detalles, porque está todo con cuadros gráficos. Es impresionante el informe de este observatorio de psicología social aplicada. Te lo súper recomiendo. Otra vez lo mismo, busca información. No te quedes con lo que te relatan, porque para ello te estoy mintiendo. ¿Cómo sabes? Entonces anda al informe. Anda al informe. Otra cosa de los relatos, de los imaginarios que se transmiten y se transmiten y se transmiten, y uno le da categoría de verdad, son los relatos históricos. ¿Qué sabes? Hoy es 9 de julio, tengo la escarapela acá. ¿Qué sabes? A ver, antes de empezar a hablar, ¿qué sabes sobre el 9 de julio de 1816? ¿Qué imaginás? Te digo lo que me pasaba a mí antes de investigar el tema. Yo creía que se había juntado todo, estaban todos de acuerdo y que bueno, que hicieron la declaración, se juntaban el 8 y el 9 más o menos, y que el 9 se juntaron, hicieron la declaración y después se fueron todos a comer algo, a tomar algo. Esto es lo que, la fantasía que uno tiene, ¿no? Porque es lo mismo que si te pregunto, hablame del 25 de mayo. Y hablas de los paraguas, que es falso, no había paraguas en esa época. Hablan de que estaba lloviendo, de French y Beruti, que no era para eso que inventaron las escarapelas, era para identificar a los revolucionarios de los que no querían. O sea que, por eso te digo, ¿qué sabes sobre las cosas? ¿Te quedás con un relato que te cuentan y no chequeás? ¿Te comes un imaginario como si fuera verdad, como si fuera obvio? Es pregunta, ¿eh? Hoy podés googlear cualquier cosa. Por eso admiro por ejemplo, a Borges. Yo soy borgiano. Lo admiro porque el chabón es de la era pre-Google. Todo lo tenía en la cabeza, tenía toda una biblioteca en la cabeza. De golpe, en el libro sobre relatos de la infamia, comenta sobre las pandillas de Nueva York y te habla de la historia de las pandillas de Nueva York. Borges, en Barrio Norte, escribiendo sobre las pandillas de Nueva York. O Julio Verne, escribiendo sobre todo el mundo en su época. Entonces, esa gente es pre-Google. Hoy tenemos la bendición de poder tener Google en un celular. Entonces, eh, te lo súper recomiendo. Hablando de, y para cerrar el tema del coronavirus, hay un sitio eh, que se llama, te lo súper recomiendo para que veas los datos y empieces a pensar distinto, o a pensar con sentido
crítico, ¿no? Se llama Worldometer, todo junto. World como mundo en inglés, W-O-R-L-D, o Meter, M-E-T-E-R. Worldometer, todo junto, worldometer.com. Vas a entrar ahí y ahí tiene un espacio de coronavirus. Y entonces, en ese espacio de coronavirus, tenés un montón de columnas. De acá sacan la información los periodistas, te aviso. Primero, Worldometer tiene, si vos tenés en el global, tiene un contador que todo el tiempo, en el general, te va contando cómo nace la gente y cómo se muere y cómo, cómo van fabricando cosas. Es muy interesante, porque tiene un contador y va subiendo. Bueno, y tiene 2, 4, 6, 11 columnas, a ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12 columnas. Ahí te dice el total de casos de cada país, nuevos casos, total de muertes, nuevas muertes, total de recuperados, casos activos en cada país, casos críticos, total de casos por millón de habitantes, total de muertes por millón de habitantes, total de testeos por millón y finalmente la población general. Por ejemplo, el que está número uno en casos y en muertes es Estados Unidos, que tiene 331.044.824 personas al día de hoy. Testea, atender la cifra, 121.000 personas por millón de habitantes. ¿Escuchaste? 121.000 personas por millón de habitantes. La Argentina, que está en el lugar 22, testea 9.600 personas por millón de habitantes. Estas son las cosas de los imaginarios. ¿Uno qué cree? Que cuando dicen aparecieron en Argentina, ¿no? Nuevas muertes 13. Ok. Uno dice, bueno, pero entonces acá hay un testeo general de toda la población. Uno cree que que pasa un peine por toda la población. Y entonces tenemos claro el número de casos, el número de muertes, que todas las muertes que son por coronavirus se chequean o que se chequean más o menos. Bueno, no. ¿Saben que Argentina es bajísimo? 9.616 testeos por millón de habitantes. Bueno, Estados Unidos 121.000, Brasil 21.000, más de 2 veces nuestra proporción. Estamos como India nosotros más o menos. Rusia 151.000 personas por millón de habitantes testea. Perú 56.000, Chile 64.000, casi 7 veces lo que testeamos nosotros. A ver si entendemos. Esto es obvio, ¿entendés? Esto es obvio. Sin contar si está mintiendo o no, porque acá hay otro problema. Este es el dato. ¿Y es verdad o no? La Argentina es pésima, ha sido toda la vida pésima en números. De los países más serios en números son Estados Unidos. Pero nosotros, la verdad, bueno, igual, entra en Worldometer y vas a poder divertirte un rato con los números y vas a dejar de vas a dejar de ser influido o influida por información que no sabes de dónde viene. La información la podés chequear vos. Bien, entonces, ¿qué sabes sobre el 9 de julio? Yo estuve hace 2 años en la casa de Tucumán, que está metida dentro de otra casa, está como protegida. Bueno, está el salón. ¿Qué sabemos sobre el 9 de julio? El relato oficial, es como si te digo las invasiones inglesas. Y entraron los ingleses, les tiramos aceite hirviendo y se fueron. Esto es todo lo que sabemos. Te voy a contar un poco, para que veas que no es todo tan como nos lo cuentan, ¿no? En primer lugar,
Bueno, estaba Balcarce como director supremo y dicen, bueno, ¿saben qué? Tenemos que declarar una independencia. Estábamos desde 1810, después de la Revolución de Mayo, y ya todo era un gigantesco despelote. Cada lugar tenía su propio régimen, sus propios caudillos, todos se separaban de todos. Por ejemplo, Córdoba se había separado de Buenos Aires, Santa Fe se había separado de Córdoba, que era estaban unidas, después se separó y le declaró independencia. Estaban todos los caudillos en cada provincia era como un reino, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, mandan un comunicado a todas las provincias diciendo, bueno, ¿saben qué? Vamos a juntarnos. Y empiezan a decir, bueno, ¿y cómo vamos a elegir los electores? Bueno, empiezan a discutir y qué sé yo, finalmente hacen una elección indirecta. Entonces nombran un elector en cada provincia, un elector cada 5.000 personas. Y de esos, tres electores, bueno, terminan eligiendo a un diputado y va un diputado por cada 15.000 personas. Estos eran los representantes que iban a ir al Congreso de Tucumán. Un diputado por cada 15.000 habitantes. Y uno dice, bueno, claro, llegaron un par de días antes, se tomaron un avión. No, viajar a Tucumán en ese momento tardaba un mes, demoraba un mes. Principio de 1816 ya empiezan a llegar los diputados a Tucumán. Principio de 1816. Eh, Esto es para que nos ubiquemos lo que era en ese momento la cosa, ¿no? Pero no empezaban nunca. Entonces, al final, como no empezaban nunca y estaban desde el principio de 1816, en un momento el director supremo dice, bueno, ¿saben qué? Si encuentran quórum con 2/3, larguen y que los demás lleguen cuando puedan, si quieren llegar. Porque además, otra cosa, como estaban todos peleados y todos guerreando contra todos, no aceptaban el poder a Buenos Aires, la odiaban. Todo el interior la odiaba a Buenos Aires. Con razón, además. Eh, Porque Buenos Aires tenía el puerto y manejaba el puerto con mano de hierro, manejaba todo el contrabando y la plata se quedaba acá. Por lo tanto, todo el interior sufría eh, este despotismo de Buenos Aires sobre el interior. Muy bien, entonces, ¿quiénes van? Bueno, van Buenos Aires, Cuyo, o sea, Mendoza, San Juan y San Luis, y el norte. Y se terminó. Y vienen algunos diputados del Alto Perú que eran exiliados. Así que fíjate, todo el resto no va. Y dicen, bueno, capaz que mandamos a alguien. Así era la cosa. A la gente no le importaba nada el Congreso de Tucumán. Indiferencia total del pueblo y encima los diputados querían destruir Buenos Aires cuando en el Congreso de Tucumán. Así que con ese ánimo se empezó a juntar la gente. 24 de marzo de 1816, 24 de marzo, mira, como el golpe militar, abren las sesiones en Tucumán. 24 de marzo, a julio que se declara la independencia, fíjate vos. Bueno, estaba Buenos Aires, Cuyo y el norte. Por supuesto, los que dominaban eran curas y militares, que eran los más formados, porque además esto era un pueblo inculto, un pueblo rural, desconectado del mundo. Imagínate si hoy estamos lejos del mundo, la Argentina, imagínate hace 2 siglos atrás, sacerdotes y abogados eran los que dominaban la cosa. Perdón, dije militares, abogados, sacerdotes y abogados eran los que manejaban la cosa. Sacerdotes, todas calles de Buenos Aires. Antonio Sáenz, Fray Justo Santa María de Oro, Fray Cayetano Rodríguez, Fray Pedro Ignacio Castro Barros, y después estaban los abogados. Por supuesto, Juan José Paso, una persona ilustre de los destinos de la patria, José Mariano Serrano, Pedro Medrano, y después había que no eran ni sacerdotes ni abogados, estaban, digamos, los legos, Francisco Narciso de la Prida, Tomás Godoy Cruz, Eduardo Pérez Bulnes, Ignacio Gorriti, Tomás Manuel de Ancharena, o sea, Barrio Norte y Palermo, en Buenos Aires,
Estamos todos. 3 de mayo, ellos sesionaban, pero encima sesionaban a la Argentina. ¿Vieron cómo? Si todavía hoy se les ocurren ideas peregrinas en el Congreso, como, no sé, declarar que los huevos Kinder no podían ser rosas y celestes, ¿se acuerdan? En la época, hace un montón. Este, allá también. Y entonces empiezan a sesionar, a ver cómo vamos a dar quórum, cuál va a ser la categoría del quórum, cuándo va a ser aprobada una ley o no. Bueno, discutieron 1000 años sobre esto. 3 de mayo, dicen, bueno, tenemos que tener un director supremo del Congreso. Y entonces lo nombran a Pueyrredón, que además era de la logia Lautaro, que era la que dominaba la mayoría de los concurrentes al Congreso, a la que pertenecía San Martín también. Nombran a Pueyrredón director supremo, pero había un director supremo en Buenos Aires, que era Balcarce. Entonces tratan de, porque Balcarce dice, pero ¿cómo? Y entonces le dicen, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, soluciona la Argentina. Dice, mira, si Pueyrredón va a Buenos Aires, jodete, porque ahí va a entrar Pueyrredón. Pero si no, quédate como un intendente, manejate en Buenos Aires y un poquito de la provincia, entonces ya te quedás siendo director de Buenos Aires, como si fueras un intendente, como si fuera un Horacio Rodríguez Larreta o de Lamba, digamos. Así era la Argentina. Así sigue, miren, era hace 200 años así, y hoy sigue siendo igual. En el interín, 1816, estamos en mediados de 1816, el que llega a Tucumán en ese momento es Belgrano. Hay dos espíritus que terminan liderando la cosa y meten el acelerador en el Congreso de Tucumán, que no fue, llegamos el 8 y el 9 votamos, ¿ves cómo es? Desde el principio, llevaban 6 meses. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Llega Belgrano a Tucumán porque venía a hacerse cargo del ejército del norte, donde estaba Rondó, que había hecho un par de desastres, y entonces lo nombran a Belgrano y dice, anda a arreglar ese despelote, y ahí va. Y Belgrano se empieza a juntar con los congresistas y le da un fuerte impulso para nombrar, para declarar la constitución, la independencia. Y eso que la idea, porque después de la independencia había que nombrar un gobierno, y el gobierno cómo iba a ser. La idea dominante de todo el Congreso de Tucumán, y te lo digo ya, era monárquica, no era republicana, era monárquica. Querían, porque venían todos de las ciudades de Europa, incluido Belgrano y San Martín, venían con las ideas monárquicas de Europa, de las monarquías europeas. Europa ya decía, bueno, pero ¿cómo es? Flaco, declaren independencia y tengan una monarquía propia. Entonces querían hacer una monarquía temperada, o sea, una cosa soft, una cosa tranqui, una monarquía tranqui, democrática, como puede ser Inglaterra, una monarquía democrática, ¿no? Con parlamento después y todo, pero que haya un rey. Porque decían, Buenos Aires, Argentina es ni siquiera Argentina, en ese momento no era Argentina, era Provincias Unidas, el virreinato del Río de la Plata, o sea que era cada cual tenía su propia ley, cada caudillo, encima se invadían unos a otros. Y entonces, Belgrano tenía esas dos cosas, ideas independentistas y además tenía ideas monárquicas, como la mayoría de los diputados del Congreso. A su vez, San Martín está en Mendoza organizando el ejército que va a pasar a Chile, que lo hace en enero, 6 meses después, en enero de 2017, enero, febrero, ya cruza los Andes. Pero para esto estaba preparando todo, entrenando, porque fue uno de los primeros ejércitos ordenados. Acá se peleaba a lo bestia, sin estrategia, sin táctica, a lo loco, a lo guapo.
digamos, recién Sarmiento, 1868, cuando sube a la presidencia, funda, el colegio militar, la escuela naval y le quiere dar profesionalidad, la escuela de guerra, le quiere dar profesionalidad a los militares en Argentina, que hasta ahí, ese momento nunca lo tenía. O sea que fíjense, 1816, cuando se está haciendo el Congreso en Tucumán, San Martín estaba en Mendoza organizando el ejército de los Andes y Belgrano, que recién había llegado. Y San Martín empieza a mandar cartas a lo loco, vía Godoy Cruz, que es representante de Cuyo, y entonces le dice, por favor, declaren la independencia. ¿De qué sirve tener una bandera que no era oficial todavía? Tener escarapela, acuñar monedas si no somos independientes. Entonces, ahí Godoy Cruz le dice, bueno, no es tan fácil, y dice, bueno, si fuera tan fácil como soplar y hacer botellas, bueno, esta es la famosa frase que se la dice San Martín a Godoy Cruz porque ya estaba loco diciendo, flaco, muévanse. Lo mismo que estaba diciendo Belgrano. Por lo tanto, Belgrano y San Martín fueron los dos aceleradores, pisaron a fondo y aceleraron la idea de definir de una vez por todas la independencia. El 6 de julio, 3 días antes de la independencia, hay una sesión secreta de todo el Congreso con Belgrano, donde Belgrano está un rato largo, muy largo, dando un discurso sobre estas ideas revolucionarias y monárquicas, pero a su vez el mismo día empiezan a recibir noticias del interior. ¿De qué interior? De Buenos Aires. Buenos Aires se sublevó, se declaró independiente, se declaró una provincia independiente. Es increíble. Los federalistas porteños, Balcarce se había sublevado y vienen los federalistas porteños, derrocan a Balcarce. Bueno, todo esto, o sea que fíjense, estábamos en Tucumán tratando de definir esto, Buenos Aires se subleva. Se enteran de que venía una invasión portuguesa para avanzar sobre Montevideo, que efectivamente lo hizo, quería invadir todo. De hecho, invadió Misiones, los portugueses entraron con todo. Más de 10.000 hombres, un ejército con 10.000 hombres, vinieron entrando por Misiones, hicieron desastres, destruían pueblos, quemaban, mataban gente y llegaron a sitiar Montevideo. Artigas se había peleado con las fuerzas del virreinato, por lo tanto, que lo habían traicionado como siempre, porque nosotros hemos sido muy traidores, y Artigas estaba solo, y terminó solo peleando contra los portugueses, al final terminó sitiando Montevideo, estaba abandonado por supuesto, Artigas quería hacer una reforma de la tierra y entonces los terratenientes lo querían matar. Al final Artigas termina solo, peleando contra todo el mundo, peleando contra el virreinato, o sea, contra todos nosotros, peleando contra los portugueses. Montevideo, Uruguay fue un lugar invadido por España, después por los portugueses, en guerra con Argentina. El pobre Artigas las pasó. Se separa de las fuerzas nacionales. O sea que fíjense la presión que están soportando en el Congreso de Tucumán, recibiendo todas estas noticias que vienen de allá, ¿no? De Buenos Aires. Un mes de viaje. Finalmente, entonces, con toda esta cosa, dicen, bueno, flaco, declaremos la constitución, la independencia una vez por todas. Digresión. Una declaración. ¿Saben lo que es una declaración? Mira, es una oración. Las oraciones son afirmaciones. Por ejemplo, hoy hace frío. Esa es una afirmación, es una oración. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre una afirmación y una declaración? La diferencia está en que la declaración, a partir del momento que declara, cambia la realidad que se venía dando. Por eso se declara un matrimonio. Un cura que dice, los declaro marido y mujer. Se declara una constitución, se declara una independencia. A partir de ahora ya somos independientes. O sea, cambia
el estado de las cosas. Por eso la declaración no es lo mismo que una afirmación cualquiera. Yo digo, mañana va a ser calor, eso no es una declaración. Pero yo digo, mañana vos te vas de casa, eso sí. ¿Entendés? O mañana me voy de casa, esto es una declaración. Por eso se declaran las leyes, por eso se declaran las independencias, las constituciones, los casamientos, se declaran. Entonces, finalmente el 9 de julio se declara la constitución. Hoy me estiré. 15 días después, recién se acepta la bandera nacional como oficial. Fíjense, desde que Belgrano la creó hasta ahora no era oficial. Bueno, finalmente, por amenazas de guerra y qué sé yo, deciden que en el año 1817 todo el Congreso se mudara a Buenos Aires y ahí dan por tierra todas las teorías monárquicas y porque seguían discutiendo. Y fíjense, recién en 1853, casi 40 años después, se declara la Constitución Nacional. Así que fíjate, 40 años para una constitución. Fíjate lo que pasó. Todo esto fue el 9 de julio de 1816. Bien, hoy fue largo. Eh, Casi una hora. Eh, Voy a cerrar. Para todos los que me preguntan por el grupo de transformación personal que va a ser arancelado, la semana que viene voy a dar información ya firme. Que va a ser los jueves 7:30 de la tarde. Te mando un abrazo y que Dios, obvio, imaginario, todo esto es lo obvio. Chequea, por favor, busca información y tené tu propia opinión. Y cierro, como siempre, que Dios, en cualquiera de sus formas y nombres, nos bendiga a todos. Gracias.